Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de Pearl Harbor. El pasado 7 de diciembre se cumplieron 80 años del ataque japonés a Pearl Harbor. En el presente episodio vamos a hablar de este ataque, pero vamos a abordar un aspecto poco conocido del mismo. Trataremos de despejar preguntas tales como si el ataque se pudo haber evitado o, en todo caso, si se pudo haber reducido el impacto que tuvo en favor de los japoneses. Tanto el contexto histórico en el que se produce este ataque, es decir, la lucha por el control del Pacífico entre el imperio japonés y los Estados Unidos, la política expansionista del Japón en el continente asiático, así como el congelamiento de los activos financieros japoneses en el exterior y el embargo de petróleo impuesto a Japón, promovido ciertamente por los Estados Unidos, así como el análisis del ataque desde el punto de vista estrictamente militar, serán materia de otro capítulo. Antes de seguir, los invito a que se suscriban a este canal y, por supuesto, dejen sus comentarios, los cuales serán respondidos. Ahora sí, vamos a la materia del tema de hoy. Desde el 7 de diciembre de 1941, los norteamericanos han estado discutiendo quién fue responsable de lo ocurrido en Pearl Harbor ese día. Recordemos que el ataque duró solamente 2 horas y fue llevado a cabo por 353 aviones japoneses. Cuando terminó el ataque, los 8 acorazados norteamericanos que se encontraban en el puerto habían sido hundidos o seriamente averiados, y también 3 cruceros y 3 destructores habían sido alcanzados por las bombas. Las 6 grandes bases de Oahu estaban arruinadas y casi todos los aviones de la zona habían sido destruidos, 188 para ser exactos. Más de 2.400 vidas se habían perdido, casi la mitad se pierden en el buque de guerra Arizona. Los japoneses, en cambio, de vuelta a sus portaaviones, comprobaron una pérdida de tan solo 29 aviones y de 55 hombres, además de 5 submarinos. Pero la buena noticia para los norteamericanos es que sus 3 portaaviones salen ilesos: el Enterprise, el Lexington y el Saratoga, los cuales se encontraban fuera del puerto durante el ataque. Expertos y técnicos se han dedicado mucho tiempo a estudiar el aspecto militar de este ataque, pero pasan por alto que muchas veces son errores humanos involuntarios los que pueden jugar un rol muy importante. En este caso hubo por lo menos 5 deficiencias humanas que impidieron prevenir el desastre aquel 7 de diciembre de 1941. A lo largo de los años ha habido mucha especulación sobre si Washington D.C. envió o no la información suficiente sobre la situación a los mandos norteamericanos en Hawái, o si estos últimos hicieron un uso adecuado de sus propios informes y equipo militar. Pero en el capítulo de hoy no vamos a abordar estos temas, los cuales serán materia de otro episodio, como hemos dicho. Hoy vamos a hablar de eventos, de 5 magníficas oportunidades que se presentaron en las horas previas al ataque y que pudieron prevenir el mismo. Estas 5 oportunidades fueron desperdiciadas por factores netamente humanos. La primera oportunidad se presentó a las 6:30 de la tarde del día previo al ataque, cuando la flota japonesa se hallaba a 800 kilómetros de distancia de Pearl Harbor. George Bicknell, oficial del servicio secreto, llevó apresuradamente ante el comandante en jefe, general Walter Short, el siguiente mensaje. El FBI había interceptado una llamada telefónica de Tokio a un japonés que vivía en Honolulu. Tokio pedía información sobre aviones, reflectores, barcos, el tiempo y sobre flores. El interlocutor de Honolulu contestó que en la actualidad las plantas florecen menos que en cualquier otra época del año. Sin embargo, los hibiscos y las flores de Pascua se han abierto ya. Los 2 oficiales estaban perplejos. ¿Por qué alguien haría una llamada tan costosa a través del Pacífico para hablar de flores? Y si esto tenía algo que ver con actos de espionaje y lenguaje en código, ¿por qué se utilizaba para la conversación un medio tan fácil de interceptar como el teléfono? Luego de discutirlo un buen rato, los oficiales tomaron la decisión de consultarlo con la almohada y volver a comentarlo al día siguiente. Ya sería demasiado tarde, por supuesto.
La segunda oportunidad se presentó a las 3:42 de la mañana siguiente, cuando la flota japonesa estaba a 450 kilómetros de distancia. El dragaminas Cóndor vio aparecer un periscopio cerca de la entrada de Pearl Harbor. Inmediatamente comunicó este hecho al destructor Ward, que patrullaba la zona. El Ward se acercó a toda máquina y escudriñó el mar por espacio de 1 hora, pero no pudo encontrar nada. El Cóndor no avisó a las autoridades lo que había visto porque su capitán pensó que, si no se había vuelto a ver el periscopio en espacio de 1 hora de búsqueda, seguramente él se habría equivocado. El Ward, por su parte, tampoco avisó, dado que, si el Cóndor tampoco lo hacía, y siendo este el que supuestamente había visto algo, entonces avisar parecía no tener sentido. La estación naval radiotelefónica tampoco dijo nada, pues si el Cóndor y el Ward no lo hacían, se pensó que tendrían sus razones lógicas para no hacerlo y al fin y al cabo era cuestión de ellos. Luego se supo que este periscopio correspondía a uno de los microsubmarinos japoneses que se disponían a apoyar el ataque aéreo. Y mientras el Cóndor y el Ward intercambiaban las últimas señales entre ellas, los primeros aviones japoneses despegaban desde los portaaviones a 370 kilómetros de distancia. Luego, a las 6:45 de la mañana, con la flota japonesa ya a 290 kilómetros, el Ward, que aún patrullaba por la zona, vio frente a Pearl Harbor la torre de mando de un submarino extranjero. Avanzó hacia este a toda velocidad, abrió fuego y lanzó cargas de profundidad. Y aparentemente habría logrado hundirlo. Un avión de la Armada también se unió al ataque y lanzó algunas bombas. Tanto el Ward como el avión enviaron radiogramas a las bases costeras avisando que un submarino había sido hundido. Los oficiales superiores no le dieron a este tema la importancia del caso. Dudaban de la certeza de la información recibida. Podía ser una boya, lo que el Ward y el avión habían divisado, o peor aún, ¿podría tratarse de un submarino norteamericano? Como sea, tomaron la decisión de esperar nuevas informaciones y nuevos acontecimientos para tomar una decisión. Luego, a las 7:30 de la mañana, los aviones japoneses ya estaban a 220 kilómetros de distancia y 2 soldados norteamericanos que atendían la estación de radar de Opana descubrieron en la pantalla más manchas de las que jamás hubiesen visto. Tantas que llegaron a pensar que el aparato se había descompuesto. Pero luego se dieron cuenta que ese no era el caso y que en realidad se trataba de una gran formación de aviones que se dirigían directo a Pearl Harbor. Telefonearon al centro de información, el cual estaba a cargo de un subteniente que solo había desempeñado esas funciones una vez y no estaba familiarizado con el uso del radar. Sorprendentemente, ninguno de sus superiores estaba ese día de servicio y los suboficiales se habían ido a desayunar. Increíblemente, en ese momento, todo dependía de un joven oficial que no tenía idea del tema y no tenía a quién consultar, ni superiores ni subalternos. Por desgracia, recordó que al venir a su guardia, que era entre las 4 de la mañana y las 8 de la mañana, había oído en el aparato de radio de su automóvil discos hawaianos transmitidos por la estación KGMB. Recordó también que cuando llegaban aviones procedentes de California, la estación transmitía toda la noche para orientarlos, indicándoles su posición. Por esta razón creyó que eran aviones norteamericanos y por esto comunicó a los soldados de la estación de radar que no debían preocuparse. Los soldados continuaron viendo a los aviones acercarse y a las 7:15 de la mañana estaban a 148 kilómetros y a las 7:25 de la mañana estaban solo a 100 kilómetros. Finalmente, a las 7:39 de la mañana dejaron de verlos en la pantalla, pues ya estaban demasiado cerca como para que el radar los pudiese registrar. Luego, aproximadamente a esa hora, digamos 7:30 de la mañana, un mensajero del servicio de los norteamericanos, Tadao Fuchikami, salía de la oficina telegráfica de la RCA en Honolulu con un telegrama dirigido al general en jefe. El despacho había sido redactado hora y media antes en Washington, D.C. por el general George Marshall, quien acababa de enterarse de que los japoneses se disponían a romper las negociaciones diplomáticas con los Estados Unidos y que a la 1 de la tarde así lo informarían a Cordell Hull, secretario de Estado. Era muy probable que para la 1 de la tarde, hora de Washington D.C.,
algo podía ocurrir y en ese momento serían alrededor de las 7:30 de la mañana en Pearl Harbor, hora ideal para un ataque aéreo de sorpresa. El general tenía claro de que debía dar el aviso de alarma correspondiente y redactó el mensaje, pero no usó el teléfono que tenía al alcance de la mano. Pensó que, aunque este teléfono tenía una conexión directa con Honolulu y con un sistema especial de protección, la llamada podía, sin embargo, poner en peligro la seguridad de su sistema de comunicación. Prefirió, por tanto, que el mensaje sea enviado por radio, lo que en teoría era igual de rápido. Pero en esa mañana las condiciones atmosféricas eran malas. Dado que esto podía impedir la recepción del mensaje, para asegurarse de que este mensaje llegue correctamente, el oficial encargado de lanzarlo optó por la vía del cable comercial, lo cual terminaría siendo fatal. El cable llegó a Honolulu hora y media después de que el general Marshall lo redactara y en ese momento eran las 7:33 de la mañana en Pearl Harbor. El sobre no tenía ninguna indicación de que fuera urgente y Tadeo Fuchikami se entretuvo un rato con otros muchachos en el estacionamiento y por fin subió a su motocicleta y le hizo arrancar. En ese momento vio alzarse espesas nubes de humo negro sobre Pearl Harbor y proyectiles antiaéreos agujereaban el cielo matinal. Era ya demasiado tarde. El ataque japonés había comenzado. Todavía se discute si el alto mando, tanto en Washington D.C. como en Pearl Harbor, pudieron haber hecho más. Pero lo cierto es que las posibilidades de evitar o reducir el impacto del ataque existieron y por fallas humanas no se pudieron capitalizar. Lo cierto del caso es que este ataque llevó a Estados Unidos a ingresar en la Segunda Guerra Mundial y aunque el ataque japonés inmovilizó a la Armada norteamericana por casi 6 meses, durante los cuales los japoneses se movieron fácilmente por el Pacífico, el golpe no fue mortal y luego de estos 6 meses los Estados Unidos, con toda su industria armamentística en movimiento, empezaría a recuperar terreno. Pero esto lo veremos en otros episodios. Muchas gracias.